¿Estamos ahí? ¿Nos escuchan? Buenas, ¿nos escuchan? Pongan por el chat. Perfecto, ahí estoy viendo ya reacciones de personas. Ahí va. Buenas a todos y a todas. Ahí ya van a aparecer nuestras hermosas caras. En cualquier momento, ahí, en 30 segunditos más, y arrancamos. Estamos esperando que se puedan sumar los últimos para la Tech Talk. Muchas gracias, Franco. Dale que falta 10. Y arrancamos. ¿Algo para algún título, Javo, para tirar antes de arrancar? Que se preparen, porque es una charla bastante interesante. Perfecto. Ahí Hasta ya veo ahí. que estamos en Perfecto. vivo, así que, bueno, ¿Estamos? empiezo. Sí, empiezo. Primero que nada, me presento a mí. Mi nombre es Matías, como dice acá el cartel de abajo. Soy el moderador de esta charla. Soy Full Stack Dev acá en la empresa, en PCH. Muchos ya me conocen de los que están acá en el chat. Y hoy me acompaña una persona que también tocó varias tecnologías, varias cosas distintas. En los últimos años estuvo metiendo mucho en el stack de JavaScript y por eso está acá dando la charla a él sobre, como dice el título, de Node Package Manager. Te dejo la bola para que si quieres darte una presentación también, Javo. Dale, Mati. Bueno, mi nombre es Javier, me dicen Javo, ya la mayoría me conoce. Trabajo acá en PCH hace 4 años. Siempre estuve abocado a lo que es el desarrollo, al principio más como desarrollador full stack y ahora más como líder de equipos. Como dijo Mati, estuvimos abocados principalmente al stack de JavaScript y en el caso de hoy vamos a tener una charla para tocar un poco algunos temas importantes alrededor de NPM, que a veces trae dudas, cómo trabajar con el package JSON, el package log, qué es NPM, cómo se instala NPM, cómo trabajar con los node modules, qué archivos hay que comitear, qué archivos no, y vamos a ver una parte práctica que va a estar bastante interesante. Así que Mati, cuando vos me digas, arrancamos. Sí, lo último, antes de arrancar, les recuerdo a todos que yo voy a estar interviniendo durante la charla de Javo para hacer preguntas que puedan ir surgiendo y también siéntanse libres de ir poniendo en el stream chat acá cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran poner, yo se la voy a estar diciendo a Javo para que la pueda ir respondiendo a medida que vamos avanzando. Igual, Javo, creo que tenés pausas durante la presentación, así que aprovechen cuando quieran hacer la pregunta y yo cuando encuentre un hueco la meto. Así es. Y como siempre, al final de la presentación va a estar el link para la encuesta, así nos cuentan qué les pareció, qué cosas se podrían mejorar y qué otras sugerencias tengan. Así que bueno, ¿estamos listos entonces? Como dijimos, sí. Esto es Node Package Manager, NPM, la introducción a NPM para aquellos que conozcan bastante y no conozcan lo básico, o aquellos que nunca hayan trabajado con NPM porque no trabajaron con el stack de JavaScript. Las cosas que vamos a ver principalmente en esta charla, lo primero y lo básico de todo es qué es una dependencia, qué significa trabajar con una dependencia y cómo se trabaja con una dependencia. Después de eso, vamos a ver qué es NPM y cómo se instala NPM. Después nos vamos a meter con los componentes core, digamos, los más básicos de NPM, que son los node modules, el packagelog.json. Por último, vamos a ver los comandos y una vez que hayamos revisado todo eso, vamos a ir a la parte práctica donde vamos a ver algunos ejemplos, cómo se corren los comandos, qué cosas pasan, si borramos una cosa, si agregamos otra y algunas que otros puntos importantes para tocar. Dicho esto, vamos a empezar con lo primero y lo más básico de todo y es qué es una dependencia o una librería, a veces también le suelen llamar, pueden ser cosas sinónimas. Para empezar, una dependencia, como dice bien acá, es un set de funciones, interfaces o clases que nosotros nos importamos en nuestro código y el objetivo es abstraer de esa lógica en nuestro código en algún lugar externo. Esto puede ayudar no solo para la abstracción en sí, sino para evitar que haya código duplicado, para mejorar lo que es la lectura del código y a su vez también para que esté bien diferenciada la responsabilidad de cada uno de nuestros componentes, ¿sí? Estas dependencias generalmente se instalan de manera externa, digamos, o sea, uno linkea a una dependencia que está fuera de nuestro código, pero muchas veces también lo que hacemos es descargarnos esa dependencia y trabajar con ella de manera local. Un ejemplo muy básico y muy común para que puedan entender un sinónimo o algo parecido a esto es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con HTML, CSS y JavaScript de manera, digamos, plana o básica, siempre generalmente agregamos a una librería como por ejemplo jQuery para trabajar con animaciones y algún otro tipo de cosas. Esa dependencia la importamos, digamos, con un tag que es el script y ahí lo que estamos diciendo básicamente es que para nosotros trabajar con nuestro código
necesitamos una dependencia que está en Internet. Entonces, cuando el browser cargue nuestro código HTML, CSS y JavaScript, va a ir a descargarse esa librería y la va a poner en el código que nosotros estamos corriendo. Distinto sería si, por ejemplo, decimos, no queremos depender del repositorio de Internet de jQuery, nos vamos a descargar la librería en nuestro código local y le decimos al navegador que la use ahí de manera local. Entonces, por ejemplo, si uno está trabajando de manera local con su computadora y pide acceso a Internet, podría seguir trabajando. Y también, si eventualmente el repositorio de jQuery dejase de existir o dejan de dar soporte para esa versión que estamos usando, el tener local nos da la posibilidad de no tener que refactorizar el código y adaptarnos a la nueva versión o que de la nada nos deje de funcionar la página porque esa dependencia no existe más. ¿Sí? Esto es muy básico, es para que entendamos bien qué es una dependencia. Dicho esto, pasamos ahora al tema de la charla, que es NPM. A veces pasa que cuando empezamos con NPM queremos instalarlo, empezamos a googlear y vemos que dicen instalar Node, y cuando instalas Node vas a tener NPM instalado por default. A veces buscamos cómo instalar NPM y intentamos hacerlo a mano sin instalar Node, simplemente por la inexperiencia y el no saber cómo funciona esto. Para que entiendan y para que lo vean, NPM, como dice acá, el acrónimo es Node Package Manager y obviamente está escrito en JavaScript. Como dice acá, es el registro más grande de software del mundo. Tiene más de 800.000 paquetes que están todos solamente instalados con Node.js y que necesita este Node.js de manera de servidor para poder hacer la descarga y la instalación de manera local. Por eso siempre que instalamos NPM necesitamos Node.js de fondo. Y de hecho, para los que ya lo hayan instalado, van a ver que cuando uno instala Node.js, ya viene con su manejador de paquetes que es NPM. Entonces, uno instala Node.js y ya no tiene que instalarse a mano NPM porque viene como parte de la instalación del código en sí. A su vez, además de ser el registro más grande en el mundo de software, es, como dice acá, un Command Line Utility. ¿Qué significa esto? Es una interfaz que nosotros de la terminal como clientes podemos acceder y podemos decirle a NPM, quiero que hagas esto. Hay un set de comandos que uno puede correr, que NPM nos provee, para que podamos manejar las dependencias de Node.js. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual un poco más adelante cuáles son todos esos comandos y qué hace cada uno. Bien. Como dijimos antes cuando hablamos de la agenda, NPM trabaja principalmente con dos archivos de tipo JSON. ¿Sí? Generalmente ya los JSON los deben conocer, es uno de los archivos más usados en los protocolos HTTP. También está el XML, pero generalmente se usa el JSON. Y NPM utiliza estos dos archivos, el package JSON y el package log, para poder trabajar al 100% con tu proyecto. Uno teniendo el package JSON y el package log no necesita nada más para poder levantar todas las dependencias que tu proyecto necesita. ¿Sí? Ahora vamos a ver también en detalle qué significa cada uno y cuáles son las cosas que contiene. Bien, además de estos JSON files que nos describen todas las dependencias, el árbol de dependencias y sus versiones, vamos a ver qué es cada una. Lo que hace NPM, como recién les conté, que jQuery se puede, por ejemplo, usar de manera online, llamando al script y pegándole a una URL, o se puede descargar el archivo y usarlo de manera local. Bien, NPM trabaja con los Node Modules, que es la segunda versión de estas dos que les mostré recién. Te descarga todas las dependencias que uno tenga descritas en su package JSON y package log y los mete dentro de una carpeta Node Modules que va a estar en el mismo directorio del package JSON y package log. Sería, digamos, como el root de su proyecto. Entonces, todas las dependencias que ustedes quieran usar para su proyecto van a estar instaladas de manera local ahí. Esto pasa en cualquier ambiente, sea el de local, el de dev test o el que tengan productivo, digamos, ustedes. Pero siempre las va a descargar. Por eso siempre cuando queremos empezar un proyecto cuando queremos, por ejemplo, clonar un proyecto de Node y queremos levantarlo, lo primero que tenemos que hacer es el npm install. ¿Por qué? Porque Node necesita todas esas dependencias de manera local para poder levantar el proyecto. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda con lo que es más básico de NPM, de Node? Estoy leyendo ahí el chat. Mati, si querés aportar algo, consultar algo. No, yo por ahora no. Estoy viendo el chat y creo que está todo claro por ahora, Javo. Así que puedes seguir. Buenísimo. Entonces, repasando rápido, hasta ahora vimos qué es una dependencia, qué es NPM, cuál es la diferencia de NPM y Node y cuáles son los componentes básicos con los que NPM trabaja. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en esos componentes y vamos a ver realmente qué hace cada uno. Bien. Vamos al primero de todos, que es un poco el más genérico, y son los Node Modules. Como dijimos recién, los Node Modules son todas las dependencias que nuestro proyecto necesita, todas las dependencias y las subdependencias. Por a veces pasa que nuestras dependencias a su vez requieren de otras cosas para poder correr. Entonces,
Node Modules va a tener todas las dependencias instaladas de manera local. Y si uno puede, realmente Node Modules es una carpeta que suele estar en el repositorio, no subido a Git, sino en tu código local. Si entran a cada una de las subcarpetas, pueden encontrar todas esas dependencias con todos los archivos de JavaScript. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo con todas las dependencias de un Node Modules de un proyecto X y a su vez qué es lo que tiene cada una de las dependencias, que por ejemplo, bueno, estas tenían TypeScript también, entonces tienen los archivos compilados con sus interfaces y los archivos de JavaScript también compilados. Importante aclarar, sé que generalmente uno cuando usa Git suele venir ya más o menos por default. Los Node Modules nunca se comitean. Primero porque es un paquete, es una carpeta gigante y pesa un montón. Y segundo porque estas versiones pueden ir cambiando con el tiempo. Cada vez que uno hace npm install o npm CI, que ahora vamos a ver bien qué significa eso, las versiones pueden ir cambiando y nosotros no queremos que eso esté subido al repositorio porque justamente van a ir cambiando constantemente. Siempre que nosotros tengamos nuestro package JSON, nuestro package log, los node modules se van a ir generando en base a esos dos archivos. Por lo tanto, esa es como nuestra fuente de información primaria, el package JSON y el package log. Los node modules va a ser todo lo que se genere como consecuencia de esos dos archivos, entonces nunca debe ser comiteado al repositorio. Siempre se trabaja de manera local, en el servidor en el cual se esté poniendo productiva la aplicación o en cualquier otro lugar, pero nunca se sube al repositorio. Esto aplica con Node Modules en Node, como aplica con un montón de otras dependencias que también puedan estar usando. Si estamos usando PHP y tienen Composer, no vamos a estar subiendo las dependencias del vendor, ¿sí? Siempre vamos a tener nuestro Composer Change, nuestro Composer Log, utilizamos esos dos archivos para después hacer la instalación de manera local. Sí puede pasar, por ejemplo, que nos hacemos pull, nos traemos el repositorio del servidor y hubo cambios en el package JSON, en el package log, y eso va a generar que nosotros no podamos iniciar nuestra aplicación sin que hagamos un npm install. Entonces, por eso decía que los node modules estarán siempre sincronizados con estos dos archivos en base a lo que esté pasando en el repositorio. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente, que acá ya empieza un poco más lo controversial, que es el package JSON y el package log. Esto es donde más dudas suele haber y donde capaz más problemas solemos tener. El package JSON yo lo dividí en dos partes porque yo lo veo así, capaz otra gente lo ve de otra manera y es más que válido. Siempre los atributos que va a tener es el mismo, así que no importa cómo lo quieran dividir. El package JSON yo lo veo como una parte donde tenemos las características del proyecto en general, es decir, como ven acá, el nombre del proyecto, la versión, la descripción, el autor y la licencia. Y después la siguiente parte va a tener todo lo que corresponde al proyecto en sí, como decir la metadata del proyecto. Los scripts, las dependencias, configuraciones, dependencias de desarrollo, entre otras cosas. Siempre el package JSON se intenta que sea lo más chico posible, es decir, obviamente estos 5 atributos más todo lo que es dependencias y scripts no se va a poder modificar, pero por ejemplo lo que es configuraciones se puede generalmente, depende de cada librería, se puede sacar a un archivo distinto, entonces conviene para que no termine siendo un package JSON de 300 líneas, así que esté solo acotado a lo que es realmente importante. ¿Sí? Entonces, primera sección del package JSON, tenemos información característica del proyecto, nombre, versión, descripción, autor y licencia. ¿Sí? Después, en el segundo punto, en el segundo grupo, digamos, la segunda sección, vamos a tener scripts, dependencias, dependencias y otras configuraciones. En lo que respecta a scripts, ahora los vamos a ver un poco más en detalle, pero van a ver que van a poder encontrar todos los scripts que nosotros queremos correr de alguna manera con las dependencias que tenemos internas en ese repositorio. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese, voy a tirar uno por tirar, un slint, que es algo que te linterea el código, digamos, te lo deja un poco más lindo según algunas reglas que vos definas. Ese slint seguramente va a estar instalado en tu repositorio, en los node modules de ese repositorio y no de manera global. Entonces, lo que vamos a querer poner en los scripts del package JSON es un script que exponga ese comando que está dentro del node modules para poder pegarle desde afuera como cliente. Ahora vamos a verlo igual eso, no se preocupen si marea un poco. El punto y lo importante de acá es que los scripts son como si fuesen aliases, donde nosotros, npm nos permite, como usuario fuera del repositorio y fuera de las dependencias, correr comandos adentro. ¿Sí? Ahora en un rato los vamos a ver un poco más detallados. Luego las dependencias es digamos, un objeto bastante grande con todas las dependencias que tenemos declaradas para nuestro proyecto. Estas dependencias siempre están descritas por un key value, donde la clave es el nombre de la librería o el ID de la librería que esté declarada en npm y el value sería la versión que queremos usar.
Esta versión siempre usa Semantic Versioning, que ahora vamos a ver qué significa y cómo trabaja esto. ¿Hasta acá venimos todo bien? ¿Alguna duda? Por el momento no, así que Buenísimo. seguimos. Sigamos. Bien, Semantic Versioning. Esto también suele traer algunas dudas a veces, así que nos vamos a detener un poco y vamos a entender bien qué funciona. El Semantic Versioning es lo que, como les mencioné recién, viene en el valor de la librería que estemos usando y está compuesta por, generalmente, son 6 caracteres. Voy a empezar de derecha a izquierda, que es un poco más fácil. El último carácter de todos, que obviamente son todos números en este caso, es el patch list. Es decir, son fixes que se hacen a bugs y que son retrocompatibles. Si yo hago un fix en mi librería que rompa versiones anteriores, no puedo aumentar en 1 este valor de acá, ¿sí? Voy a tener que pasar a uno que vamos a ver más adelante. Entonces, es importante que entienda esto. El tercer dígito de la versión siempre indica fixes o arreglos, digamos, de errores que tengamos en esta librería que son retrocompatibles, son compatibles con las versiones anteriores. El siguiente número, siempre que hay un punto, el siguiente número es el minor release. El minor release lo que hace son nuevas funcionalidades que también son retrocompatibles, es decir, no rompen nada en las versiones anteriores, pero a diferencia del anterior, no son fixes, sino que son nuevas funcionalidades. Y por último, el número más grande es el major release, que lo que hace básicamente es agregar cambios que rompan versiones anteriores. Por ejemplo, pasa mucho que estamos trabajando con una librería en particular y esa librería hizo un completo refactor de cómo usa todas las variables, por ejemplo, o de todos los tipos que tiene esa librería. Entonces, ¿qué hace? Como ellos saben que va a romper las versiones anteriores, porque si vos te instalás la nueva, si pudieses instalar la nueva, te rompería toda en tu implementación local porque cambió completamente el código de la librería. Lo que hacemos es subir uno al major release, cosa de que todos aquellos que vean que se haya actualizado esta librería, la actualicen siempre y cuando sepan que eso va a romper las versiones anteriores y que probablemente tengan que adaptar su código local que usa la implementación de la librería para adaptarse a los nuevos cambios que incluye la librería. ¿Sí? Entonces tenemos el major release, el minor release y el patch release. Major son cualquier cosa, sea fixes o nuevas funcionalidades que rompen la compatibilidad para atrás. Minor release son nuevas funcionalidades que no rompen la compatibilidad para atrás. Y patch release son fixes a bugs que no rompen la compatibilidad para atrás. Y ahora, adelante de estos 3 números, siempre hay un símbolo, que puede ser, no sé cómo lo llama cada uno, acá en inglés sería el circunflex o el tilde accent, puede ser la ondita y la B invertida, como quieran llamarlo, que esto también a veces suele generar un poco de confusión cuando lo vemos en el package JSON. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos el circunflex, que es esta ondita que ven acá, significa que yo cada vez que hago un npm install en mi repositorio, voy a intentar instalar la última versión minor. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a instalar todas las nuevas funcionalidades y fixes que sean retrocompatibles, ¿sí? Nunca npm, cuando hagamos npm install, va a intentar instalarte algo que rompa lo que ya tenés en tu código, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ponemos una ondita, un tilde accent, o como lo quieran llamar? Esto va a intentar el latest patch list. ¿Qué significa esto? Que va a intentar instalar los últimos fixes que sean retrocompatibles. ¿Por qué existe esto, básicamente? Porque imagínense un equipo que está trabajando constantemente con un repositorio que está en Node, todos hacen pull, npm install, pull, npm install, pull, npm install, son 15 personas trabajando en el mismo proyecto, todos están haciendo pull, todos están haciendo npm install. ¿Qué pasa? Cada vez que haga npm install va a intentar, si tenemos este símbolo acá, va a intentar instalar la última versión acorde a el símbolo que tengamos. Pero nosotros, si por algún motivo, sin darnos cuenta, terminamos instalando la última versión, vamos a terminar rompiendo todo el código. Entonces, ¿qué dice npm? Si vos querés realmente instalar la última versión que va a romper todas las versiones anteriores y que probablemente implique un cambio en tu código local, hacelo vos a mano. Sé vos consciente de que tenés que hacerlo, tenés que modificarlo y sé consciente de las consecuencias que eso va a tener. Entonces, en npm install nada más te instala las versiones que son retrocompatibles. Pero si nosotros queremos ir a una versión que rompe para atrás, tenemos que ir nosotros a mano y decirles en npm, actualizame la versión a esta en particular, que ahora en un rato les voy a mostrar cómo. ¿Qué pasa si no ponemos ni la ondita ni la B invertida? Simplemente va a quedarse siempre con esta versión. Por ejemplo, acá la 5.4.3.
nunca va a intentar instalar una versión ni mayor, ni menor, ni minor, ni patch, ni major. Esto no suele ser recomendado porque generalmente el tener la ondita o la B invertida implica que siempre estás instalando fixes o nuevas funcionalidades que no rompen, entonces no hay problema en que siempre estemos en la última versión, pero a veces pasa tal vez cuando estamos con proyectos muy viejos que, por ejemplo, no tenemos tiempo de hacer todo el refactor y digamos, adaptar el código a las nuevas versiones o no queremos correr el riesgo de que algo se pueda llegar a romper, aunque NPM y los desarrolladores te dicen no se va a romper si estás un minor, un patch. A veces pasa que decimos, bueno, por temas de tiempo, temas de proyecto, cliente, lo que sea, vamos a dejar la versión ahí fija, que no se pueda modificar, porque sabemos que esa versión siempre va a funcionar, sea quien se instale el repositorio, sea donde sea que se esté deployando esto o lo que sea. Entonces puede llegar a pasar que en un momento digamos, no, yo quiero la versión fija. Generalmente, de hecho, si uno hace un npm install o un npm init, digamos, se levanta el proyecto de Node, siempre por default Node te va a decir de poner la B invertida. ¿Para qué? Para que estés el último minor release, que es la última versión, con fixes y con nuevas funcionalidades retrocompatibles. Es lo recomendado por Node. Si vos después por algún motivo necesitas cambiarlo por lo que sea, podés ir a mano en el package.json y cambiarlo. Bien. Cabo, una pregunta con eso Sí. que está diciendo. Así Adelante, que, Mati. primero que nada, les recuerdo a todos que de vuelta, si tienen alguna duda, para ponerlo en el chat, que la pueden ir poniendo. Pero primero voy con mi pregunta. Y mi pregunta sería, vos antes dijiste que dentro del Node Modules te instalan las subdependencias cada vez que vos tenés una dependencia instalada. La pregunta era si vos le ponés el minor version o el absent, NPM lo suficientemente inteligente para hacer el handle de las subdependencias para que no conflictúen, o uno también tiene que estar ahí atento a ponerle los piquitos o las tildes según corresponda. Sí, ahora vamos a verlo eso cuando lleguemos a la parte del package lock. Van a ver que además las dependencias existen las subdependencias y NPM lo maneja eso por un nivel distinto. Ahora cuando lleguemos a eso, si querés, lo retomamos. Ok, y una pregunta acá del chat Sí. que dice, ¿puede pasar que una dependencia vieja que esté fijada en el Node Modules no exista más dentro del contexto del package lock? Bien, excelente pregunta. Entiendo que cuando decís no exista más, Feli, te referís a que, por ejemplo, la bajen de NPM completamente, o sea, no exista más esa librería. Teóricamente no debería pasar. Generalmente no es algo que pase. De hecho, yo escuché un caso en el cual alguien dijo borro la librería y cuando borró la librería, toda la gente que hizo ese npm install de vuelta la perdió completamente. Hay algunos workarounds después, por ejemplo, vos puedes agarrar y forquearte la librería, digamos, hacerte una copia de librería y subirla a tu repositorio local, entonces te instalas la librería de ahí, perdón por el ruido. Uno también acá lo que puedo hacer, que no lo puse en este slide, pero también se podría hacer, es decirle a NPM que busque esta librería de un repo de Git. Entonces, por ejemplo, si vos sabés que una librería va a dejar de existir, te la podés bajar y la subís a tu repositorio privado de Git para que no sea público y obtenés la librería ahí para no perderla. Teóricamente lo que suele hacer NPM y lo que suelen hacer los desarrolladores de NPM cuando van a bajar una librería es decir, yo a partir de tal fecha dejo de darle soporte a la librería, o sea, queda deprecada, queda con la última versión posible, con los cambios que haya querido dejar el desarrollador y termina ahí. A partir de ahí se empiezan a ver bugs, cosas que están mal, cosas que no sean retrocompatibles o lo que sea. El desarrollador dice, yo hasta acá llego, si alguien quiere forquearse la librería, copiársela y arreglar las cosas, que lo haga, pero yo no me meto más ahí. ¿Contesta ahí la pregunta, Feli? Bien, asumo eso como si leía ahí un claro. Sí. De nada. Buenísimo. Bien, sigamos un poquito más. Package.json. Acá tenemos un ejemplo muy común de un package.json. Este es un proyecto de backend que tenía un montonazo de cosas. Como ven, tiene un montón de scripts y un montón de dependencias que usa. En este caso, los scripts, yo acá les había mencionado antes, por ejemplo, el linter, que es el que chequea la calidad del código. En este caso, por ejemplo, acá ven que lo que hace es llama a la librería de Slint, que tenés instalada en tus propios Node Modules, y le pide que corra un comando que es el que te va a chequear todo el código, ¿sí? Entonces, ¿cómo accedemos a este comando desde afuera, digamos, de la terminal? npm run y el ID que tengamos acá en el script, ¿sí? npm run lint, npm test watch, npm migration generate o lo que sea.
A esto también le podemos pasar parámetros, pasándole menos, si quieren después eso se lo muestro, pero para que sepan también que exista. Y después acá en la parte de las librerías, como ven acá, tenemos todos los ID de las librerías, y acá está la parte de Semantic Versioning. Como ven, este proyecto creo que se hizo hace no mucho, entonces, como no hubo ningún cambio de la librería, cuando se hizo el npm init, digamos, y se fueron instalando todas las librerías, todo quedó con Semantic Versioning y con la B ondulada para abajo, como quieran llamarlo. Entonces, por default, cada vez que hagamos npm install, npm va a intentar buscar el último minor release de estas librerías. Entonces, siempre va a estar actualizado con las últimas funcionalidades y los últimos fixes retrocompatibles. Bien, avancemos un poquito más. A su vez, les dije que la segunda sección está conformada por script, dependencias y después dependencias de desarrollo y otras configuraciones. ¿Qué son las dependencias de desarrollo? Son aquellas que nosotros vamos a usar en nuestro ambiente local o en algunos ambientes en particular, porque a veces no solo es el ambiente local, pero que no queremos que formen parte del build, del bundle o del archivo final o el código final que se va a subir a producción. ¿Por qué? Porque eso le agrega más overhead, le agrega más peso que nosotros no necesitamos porque no son dependencias que van a estar corriendo productivas. Por ejemplo, el linter que les mencioné recién, que es el que chequea la calidad o lo lindo que está el código, por así decirlo, eso en producción no lo vamos a correr porque en producción se suben archivos compilados y ya para esa etapa debería estar el código lintereado o como quieran decirle. Entonces, esas dependencias son aquellas que no queremos que lleguen al bundle de producción y las vas a terminar extrayendo solo en npm cuando hagamos el build. Ahora les voy a mostrar también cómo se declaran esas dependencias. Por último, hay algunas dependencias en particular que necesitan configuraciones, como por ejemplo, Slint, que es la que mencioné recién para literar el código, tiene una configuración particular donde decís qué tipo de archivo querés que se fije para las reglas, cuáles son las reglas, cuáles archivos tienen que ignorar, entre otras cosas que puede tener. También, por ejemplo, aquellos que hayan usado Jest es para test unitarios en JavaScript. Jest también tiene una parte donde decís qué archivos querés que mire, qué archivos querés que no, cuál es el cobolash mínimo que tiene que tener el repositorio para poder pasar el pipeline o pasar el comando. Todas esas configuraciones pueden estar en el package JSON, aunque como les mencioné hace un rato, es recomendable que no estén y que eso esté en un archivo de configuración aparte. Si estuviese en el package JSON, se vería algo así. Acá tendrían un atributo, también un objeto para cada una de esas dependencias que necesita configuraciones. Y adentro de esa dependencia, de ese objeto, declaramos todas las cosas que necesite la dependencia. Y a su vez, acá arriba, como ven, están todas las dependencias de desarrollo. Todas aquellas que nada más vamos a usar en cualquier entorno que no sea el productivo. Justo, mira, por acá pueden ver que hay unos ejemplos que no tienen la B invertida. Estas librerías que están acá, estas dependencias, van a usar siempre esta versión. De manera fija, nunca van a cambiar. Esto después podemos ir a ver exactamente por qué se hizo. Algunas cosas ya las mencioné antes, pero seguramente tiene algún motivo para que no estén con la B invertida. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? A otra pausa. Vimos entonces, hago un repaso rápido, vimos dependencias, qué es NPM, qué es Node.js, cuáles son los componentes básicos y los componentes core que tiene, qué son los node modules, qué es el package JSON, qué es el semantic versioning y cuáles son los otros componentes que tiene dentro del package JSON, los scripts, dependencias de desarrollo, configuraciones y características del proyecto. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, por ahora al parecer en el chat no hay más preguntas, Javo, así que por ahora venimos bien. Estamos para avanzar. Lo único, una pregunta que capaz te da el pie para responderla ahora. Acá están poniendo en el chat que está todo claro. Buenísimo. Así que una pregunta que capaz te da el pie es el tema de, quizás vas a explicar un poquito más, pero si se puede entrar un poquito en detalle, al tener los dos archivos como dijiste vos antes, el que vas a explicar ahora que es el log y el package JSON, entender un poquito más en detalle la diferencia entre uno y otro. Buenísimo. Ahora justo la siguiente slide es de package log, así que vamos a hablar un poco de eso, que también es uno de los que más dudas suele generar. He visto repositorios donde no existe el log directamente y empezamos con un montonazo de problemas porque no sabemos realmente cuál es la fuente verdadera de información. Siempre el package JSON y el package log van de la mano, entonces es importante que existan los dos y que estén comiteados y estén pusheados para poder trabajar de manera correcta. ¿Qué es el package log? Ya que Mati me dio el pie, vamos a hablar de eso. El package log, como dice acá, es la imagen exacta de un momento en particular en el cual fue sacada.
el momento, digamos, una imagen exacta del proyecto en el cual esa imagen fue tomada. ¿Qué significa esto? Este package lock va a ser el que diga, como hablamos antes en el package JSON, nosotros tenemos el semantic versioning. Entonces tenemos, instalame la última minor release de una librería. Ok, pero ¿cuál fue la última minor release? ¿Cuál es la que está usando hoy en día producción? ¿Cuál es la que está usando toda la gente de desarrollo? Esa versión exacta va a estar acá en el package lock. El package lock nos va a decir, esta es tu dependencia que me estás pidiendo, la voy a resolver en esta URL, digamos, de este lugar lo voy a descargar. Si tiene un hash que es para verificar la integridad del paquete, digamos, que no esté corrupto, lo va a tener ahí. Si es una dependencia de desarrollo, lo va a tener ahí marcado. Si es una dependencia opcional, va a estar ahí. Si es una dependencia que tiene subdependencias, o sea, por ejemplo, yo instalo, bueno, no quiero poner ejemplos para que no sea tan real, pero yo instalo una dependencia A y la dependencia A necesita B, C y D, no hace falta que yo en mi package JSON ponga la A, la B, la C y la D. Yo con poner la A es suficiente para que después cuando NPM la quiera instalar diga, ok, la A necesita la B, la C y la D, entonces en el package lock, en la parte de subdependencias, va a quedar eso ahí descrito. Como dice acá, este package lock va a cambiar siempre que algo pase en los nodos modules o en los package JSON. Ahora vamos a ver qué significa que algo pase porque puede ser bastante abierto. Y por último, nuevamente lo recalco y hasta acá en negrita, este archivo nunca se tiene que remover y siempre tiene que estar comiteado en el repositorio. Doy un caso real de algo que me pasó hace poco. En un proyecto personal estaba agarrando una aplicación que tenía muy vieja y cuando la quise volver a levantar no tenía un package lock. ¿Y qué me pasó? Cuando hice npm install, me instaló las últimas versiones de cada una de las librerías y dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque el código era muy viejo y también era lo que podía llegar a pasar. Pero si yo hubiese tenido bloqueadas, por eso está el lock, es justamente para trabar las versiones y el árbol de dependencias de nuestro proyecto. Yo hubiese tenido el lock, probablemente corría el npm install, me instalaba esas últimas, no, me instalaba las versiones que estaban ahí escritas en el package lock y probablemente el código y la aplicación hubiese estado corriendo perfectamente. Pero como eso no pasó, tuve que empezar a investigar a ver cuál era la combinación de dependencias y de versiones que hacía que el proyecto llegue a levantar. Entonces, si yo hubiese tenido el package lock de entrada, eso nunca hubiese pasado y yo ya sabía con qué versiones tenía que trabajar para que el proyecto pueda correr. A su vez puede pasar que si yo borro el package lock y lo pusheo, o sea, pusheo solo el package JSON, la próxima persona que sea npm install va a bajarse el package JSON, va a usar ese package JSON y va a generar un nuevo lock con nuevas versiones y nuevas, si hay otras dependencias o otras cosas, va a ser completamente nuevo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo esté trabajando con una versión de la librería, sea minor, sea patch, no importa, y que mi compañero o compañera de al lado esté trabajando con otra versión. Generalmente, nuevamente, si son minor, si son patch, no debería haber problema porque todo es retrocompatible, pero a veces puede haber algún caso en particular medio raro en el cual no nos funcione de la misma manera o mi código haya cambiado por algo en particular en la librería, pero el de mi compañero o compañera no. Entonces, es importante que siempre nos guiemos por este package lock. Y también es importante que cuando por algún motivo este package lock se actualiza, veamos cuáles son los cambios. Porque a veces cuando estamos trabajando con Git, si trabajan con algún manejador de Git, como por ejemplo el famoso, en mi compu sí funciona, si algo parecido así. Si están trabajando con alguna UI de Git, como por ejemplo GitLab o GitHub, a veces como son tantos los cambios que se generan en package lock, te dicen que la vista está, digamos, deshabilitada y tenés que descargarte el archivo o abrirlo y son 10.000 cambios. Es importante que veamos por qué son esos cambios. Ahora cuando veamos los distintos atributos que tiene el package lock, lo vamos a revisar. Pero es importante porque me ha pasado muchas veces que en los merge requests o en los pull requests, el package lock viene como llegó en el commit y cuando preguntamos, che, ¿por qué cambió esto? Capaz no saben porque ni siquiera se dieron cuenta que había cambiado el package lock. Y a veces ese cambiar puede generar cosas que nosotros no querramos, como por ejemplo cambiar la URL desde la cual descarga la dependencia. Ahora cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver y lo voy a explicar un poco más con detalle, pero lo que quiero que se queden de acá es que es importante que el lock siempre esté pusheado y todos trabajemos con ese mismo lock. Y si alguien llega a cambiar el lock porque hizo un npm update, porque está en la librería, porque hizo un npm install y le modificó cosas del package lock, es importante que esas cosas estén comiteadas y revisemos por qué realmente son los cambios. Porque a veces pushear cosas por pushear en el package lock no es lo ideal y de vuelta puede traer unos problemas. ¿Sí? Bien.
Sigamos. El package lock, al igual que el package JSON, tiene dos partes principales. Uno, lo que es, otra vez, lo que es características del proyecto, metadata o quieran llamarlo, y después todo un objeto gigante de dependencias con todas las dependencias y subdependencias que necesita para poder funcionar. Dentro de lo que es la estructura base, tenemos el nombre, que es el nombre del proyecto básicamente, es el que le ponen cuando hacen el init del proyecto. La versión del proyecto, que también usa Semantic Versioning, aunque no funciona ahí el piquito, digamos, la onda y la B invertida, sino que ahí simplemente uno pone 1.0.0, 1.5.0 en base a los cambios que esté haciendo en su librería cada vez que la actualiza y cada vez que la publica. Log file version y requires son cosas que usan NPM de manera más privada para poder trabajar con versiones anteriores y ver la retrocompatibilidad. No hace falta que tocamos eso, que tocamos eso. Y por último, las dependencias, que es el objeto gigante con todas las dependencias. ¿Sí? Bien. Ahora entra un poco lo más complejo de esto y es donde ustedes tienen que ver cuando hayan cambios, porque acá está la clave de qué es lo que estamos cambiando y de si eso puede ser un problema o no para el proyecto. La dependencia, como le dije, es un objeto gigante donde a su vez adentro tiene subobjetos con key value, en donde la key es el ID de la librería, es exactamente igual a la ID que van a encontrar en el package JSON, y el value es todo esto que encontramos acá, ¿sí? Dentro de todo ese objeto gigante que podemos tener para cada una de las librerías, lo primero que encontramos es la versión. Acá, a diferencia del package JSON, no vamos a tener ni una ondita ni una B ondulada, sino que vamos a tener la versión exacta que está usando el proyecto en ese momento, ¿sí? En el momento en el cual estamos haciendo npm install. Bien, hay un caso en particular, como dice acá, que si es una subdependencia esta y no necesita una versión específica, puede llegar a encontrar el semantic versioning. Esto quiere decir que si, por ejemplo, como le dije antes, tenemos la dependencia A y la A usa la B, como nosotros la B no la tenemos en el package JSON, NPM va a decir, bueno, instala la que yo quiero. ¿Qué significa instalar la que yo quiero? Tenerla con semantic versioning, para siempre instalar los últimos fixes o nuevas funcionalidades que sean retrocompatibles. ¿Sí? Después, el result, algunos probablemente ya sepan lo que es porque trabajaron con repositorios distintos al NPM, otros capaz no. Lo importante del result, lo que se tienen que llevar con esto, es que lo que hace es tener la URL desde la cual el paquete va a ser descargado e instalado, ¿sí? Así como cuando en HTML puro hacemos script, src y ponemos la URL donde descargar jQuery, por decir un ejemplo, o Bootstrap o lo que sea. Acá lo que tenemos es la URL, el paquete NPM, el repositorio de Git o lo que sea, de donde vamos a instalar el paquete. ¿Qué pasa? Cuando trabajamos a veces con repositorios privados, puede pasar que en algún proyecto o en alguna empresa uno tenga un repositorio privado donde sube cosas que a veces pueden ser forks o pueden ser librerías completamente nuevas de cero que haga cada una de las empresas para reutilizar código. Y uno dice, no, bueno, yo quiero que esos repositorios sean privados. Yo no quiero que eso, publicarlo en NPM y que cualquiera lo pueda descargar. ¿Por qué? Porque son cosas privadas mías de la empresa. Entonces, esta URL puede cambiar si ustedes están trabajando con repositorios o registries que sean distintos al de NPM. Entonces, siempre que estén haciendo npm install, npm CI o lo que sea, si llegan a cambiar el log, fíjense que no está cambiando el result, porque, por ejemplo, si tienen una librería que está en la parte privada y no está en la parte pública y cambian toda la parte pública, su dependencia va a dejar de funcionar cuando hagan npm install, ¿sí? Así que es importante que miren esto. Luego tenemos el integrity. Esto suele cambiar, son básicamente hashes que se usan para comprobar que el paquete esté en condiciones óptimas y que no esté corrupto. Así que esto no pasa nada si cambia. El dev es un flag true o false. En realidad es un flag true, si es false ni siquiera aparece atributo, que lo que dice es si es una dependencia local, una dependencia de desarrollo o no. Optional, esto puede llegar a cambiar o no. Como bien dice acá, una dependencia va a ser opcional si es opcional al módulo, o sea, al proyecto en sí, o si es una dependencia transitiva de otra, o sea, que es una subdependencia de otra dependencia. Esto generalmente no suele cambiar, pero puede ser que pase. Sepan que si pasa es por esto, porque dejó de ser opcional para alguno de estos dos casos, ¿sí? Si es opcional para uno de los dos casos, va a ser false. Si es para los dos, ahí va a ser true. Bien, y por último, requires es un array, si no me equivoco, un objeto con todas las subdependencias que necesita tu dependencia para poder
trabajar, ¿sí? Son todas las dependencias que uno no tiene declaradas en su package JSON, pero que esa dependencia necesita para poder funcionar. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, este es un package log, también una aplicación que hice yo hace un par de días. Tenemos el nombre, la versión, log file version requires, y después dependencies, tenemos un objeto con todas las librerías que tengo declaradas. Como ven, para cada una de estas librerías tenemos su versión, en este caso está fixeada 7.10.4, no tiene ni ondita ni la D invertida. La URL desde la cual vamos a descargar esta librería, el hash para verificar la integridad de la librería, y en este caso, por ejemplo, Babel CodeFrame, Babel es para lo que es la transpilación del código, necesita a su vez Babel Highlight, que es una librería interna de Babel, y como yo esta no la tenga declarada en mi package JSON, lo que dice NPM es, ok, te voy a instalar la última versión que sea retrocompatible de esta librería, porque vos no la tenés indicada en tu package JSON. Entonces, como no me indicaste, yo la defino como yo quiera. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tienen una que es solo para lo que es desarrollo local, desarrollo local o dev dependency, como quieran llamarlo, donde está flagueado este dev en true. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió un poco cómo funciona el package log? ¿Cómo funciona el package JSON? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el objetivo de cada una? ¿Por qué hay que comitear el package log? ¿Por qué hay que comitear el package JSON? ¿Por qué no hay que comitear el node modules? ¿Se entendió todo? ¿Está todo claro? Yo voy leyendo ahí a la izquierda. Sí, estoy acá leyendo en el chat, todavía no hay ninguna pregunta, pero yo te hago una consulta yo. Sí. Puedes volver al anterior. Va 2 consultas en realidad. Si vas a aplicar más adelante, decime, lo voy a aplicar más adelante. Dale. Pero yo acá, vos, como dijiste bien, o podemos hacer el resolve para que resuelva de otro registro distinto. Sí. ¿El resolve tiene que ser a nivel general o nosotros podemos definir para cada paquete distinto que lo pueda resolver de un lugar distinto? No, hasta lo que la experiencia que yo tengo es un solo registry para todo. Lo que va a pasar es que si vos tenés la dependencia A en tu registry local o privado y la dependencia B en el registry NPM, las dos van a apuntar a tu repositorio privado, pero la B, cuando llega a tu privado y vea que no tiene esa dependencia en tu privado, va a redirigirlo solo a NPM. Entonces, indirectamente va a terminar instalándolo del registry de NPM, solo que vos no te vas a dar cuenta porque vos en el package log vas a ver que todas tienen la URL de tu registry privado. Perfecto, clarísimo. Y la segunda pregunta va para el lado del log. ¿Cómo es el tema que ahí lo retomo con lo que pregunté antes, el tema de las subdependencias y cómo pueden conflictuar? Vos al no estar definiendo, podés tener dos dependencias que tengan diferentes versiones de sus dependencias. ¿Cómo reacciona ahí? Sí. No, NPM va a trabajar con todo eso de manera interna. Bueno, va a ser completamente abstracto para vos. Siempre y cuando vos no hayas declarado esa librería de manera explícita en tu package JSON, internamente NPM va a decir, ok, esta me está pidiendo esta versión, esta me está pidiendo otra, y va a ser completamente abstracto para vos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, avancemos. Lo siguiente, y esto es el puntapié para ver la práctica, es el tema de comandos. Ya hemos hablado un poco, yo fui tirando algunos conceptos a medida que íbamos avanzando, pero vamos a revisar bien cuáles son los más básicos y los que solemos más usar en la práctica en el día a día con Node.js y con NPM. El primero de todos es el NPM init. Este generalmente no lo solemos utilizar porque generalmente varía mucho de cada proyecto, pero generalmente trabajamos con frameworks, digamos, que ya están todos más armados y ya nos proporcionan un entorno de desarrollo en el cual tenemos que cumplir ciertas reglas y hacer ciertas cosas según lo que los desarrolladores digan. Entonces, no solemos hacer un NPM init básico, sino que, por ejemplo, para aquellos que trabajan con React, hacen un create React app. Para los que trabajan con Nest.js, hacen un Nest, new y el nombre de la aplicación. ¿Sí? Entonces, este npm init lo termina haciendo el comando que ustedes usen del framework que estén usando por debajo sin que ustedes se den cuenta. Después tenemos el npm install, que es para instalar librerías. Si queremos declarar una como de desarrollo, le agregamos el flag --6 -dev, ahora vamos a ver. npm CI, esto también suele haber un montón de dudas con npm CI. La diferencia principal entre el CI y el npm install, que a veces parece lo mismo que no lo es que el CI te va a borrar los node modules y te va a siempre intentar instalar todos de cero con tu package JSON y tu package log. Ahora, acá hay una SD más, está al revés, la S va a la derecha,
si el npm-CI nota que hay diferencias entre tu package JSON y tu package log, sea por versiones o por librerías o algo que no está actualizado, el comando va a romper, va a abortar y va a decir, yo no puedo instalar si tenés diferencias entre tu package JSON y tu package log. Resolvelas y una vez que resuelvas, vení y corre el npm-CI de vuelta. ¿Qué va a hacer npm install en ese caso? Actualizarte el package log con la información que sea necesaria, con la nueva dependencia, con la nueva versión o lo que sea. Es como que lo hace a mano, digamos, lo fuerza. Pero si nosotros no queremos que lo fuerce, queremos enterarnos de ese error y corregirlo a mano, tenemos que correr el npm-CI. Después tenemos el npm upgrade para hacer básicamente actualizaciones de librerías. A esto a ustedes les va a servir cuando quieran hacer un major release, como por ejemplo pasan la versión 6.0.0 a la 7.0.0. Como les dije, ni el npm install ni el npm-CI les va a querer instalar un major release. Entonces ahí corren un npm upgrade. Pueden hacer un npm upgrade que les va a actualizar todas las librerías de su proyecto o npm upgrade y la librería en particular que quieran actualizar. Después tenemos el npm install. Si agregamos el "-save", va a terminar borrando esa librería del package JSON o del package log. Si no la agregamos, nada más la va a desinstalar de los nuevos módulos local. Y después el npm prune, para los que conocen el prune, que existen un montón de aplicaciones y de programas, básicamente lo que hace es borrarte todo lo que no está en uso o lo que no debería estar, todas esas cosas que quedaron raras, quedaron corruptas. Es como un garbage collector donde borramos todo lo que debería estar en la basura y limpiamos el proyecto solo con las cosas que realmente necesite. ¿Sí? Estos son los comandos básicos para que los vayan conociendo. Dicho esto, viene la parte divertida, que es ver un poco más la práctica del día a día y ver estos comandos que les acabo de contar para que conozcan cómo funciona. ¿Sí? Vamos a abrir una consola acá. Bien. Acá estoy en una carpeta, creo que ya está viendo ahí, sí. Estoy en una carpeta local, TikTok. Lo que voy a hacer es simplemente... Sí. Por favor, gracias. que no se ve. Para que no me anda el control plus. A ver si puedo subir. Ah, tiene la lupita. No me está dando bola. Sí, no, control más. ¿El control más no te anda? No. A ver si funciona acá. Zoom control más. Bueno. ¿Te ve muy chiquito? Se ve igual. No, yo sé, pero se ve muy chiquito como para... Sí, yo al menos en mi compu yo no lo estoy viendo. Más que nada por A ver eso. ahí. Ahí va. Listo. Perfecto. Ahí se ve perfecto. Bien. Entonces, empecemos con lo básico, ¿sí? No tengo nada en esta carpeta, está completamente vacía para que lo vean y me crean. Hacemos un npm init. ¿Qué nos va a pedir npm init? Todas las configuraciones que les conté del package JSON, que son las básicas del proyecto, ¿sí? El nombre del paquete, la versión, descripción, el entry point, el comando de test, que esto es simplemente para el script. Si quieren poner repositorio de Git, keywords, autor, licencia. Te pregunto si todo está bien, ponemos que sí. Y quiere haber generado esto, ahora me fijo aquí que está preguntando algo. Un package JSON. Esto es lo único que va a generar en npm init. ¿Qué onda cuando npm sugiere...? Ahí así lo hablamos al final de los comandos. Dale, listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que generó este npm init? Es el package JSON, ¿sí? Como ven, si le hago un cat al package JSON, lo único que tiene esto es lo que yo acabo de ingresar, ¿sí? Todo lo básico. No tiene nada de dependencias, no tiene nada de ninguna otra cosa. Voy a hacer, por ejemplo, un install de una dependencia que quiero usar solo para desarrollo, que, por ejemplo, vamos a hacer... vamos a ver Slint, que es una base. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un install de Slint con "-save", "-dev", para que le declare como una dependencia de desarrollo, ¿sí? Ahí me dice que lo puedo instalar, que auditó los paquetes, que encontró 0 vulnerabilidades. Ahora por ahí, quien preguntó, ahora vamos a llegar a eso. Y termina acá. Miren lo que me dijo acá, npm. Como vio que yo no tenía un package log JSON, me dijo, te creé un log file y deberías commitir este file. O sea, es bastante descriptivo y bastante duro, digamos, con esto de trabajar con el log file. Entonces van a ver que yo ahora hago un ls en la carpeta y tengo node modules, tengo un package JSON y tengo un package log. Voy a empezar por el package JSON, ¿sí?
El package JSON lo único que hizo fue agregarme como dependencia de desarrollo Slint, ¿sí? Y me lo puso en la última versión que encontró y además me dice, te pongo la B de da vuelta, lo cual significa que te voy a instalar la última versión minor release, ¿sí? Con fixes y funcionalidades que sean retrocompatibles. Ahora, veamos el package log, que va a ser un poco complicado de revisarlo acá porque van a ver que solo Slint necesita un montón de dependencias para poder correr, entonces van a ver que está lleno de cosas, pero si subo para arriba, aunque sea para mostrar la primera parte, y lo puedan ver. Bien, antes no existía un lock. Cuando hice npm install me creó el lock. El lock lo que le puso es las cosas básicas del proyecto en sí, de lo que es más características del proyecto, y después este objeto de dependencias que es el que hablamos antes. Y fíjense que para cada uno tenemos la versión bloqueada, los results, integrity, dev, requires y cosas que necesitan. Si bajan un poquito más, seguramente van a encontrar el Slint por ahí dando vueltas, que es el que yo instalé. Pero básicamente es eso. ¿Qué pasa si yo, bueno, y después sí, no voy a mostrar los node modules, pero para que vean, acá están todas las dependencias que necesito para poder correr. ¿Sí? Entonces, si yo hago por ejemplo, uninstall -save -dev de Slint, bien, ¿qué pasó ahora? Borré completamente la dependencia, ¿sí? Me quedó vacía. Entonces ya ahora esa dependencia no existe más en mi repositorio. Lo que les voy a mostrar ahora, que es algo que también es muy importante, es, por ejemplo, qué pasa cuando quiero instalar una versión particular del Slint, ¿sí? No quiero instalar la última, por el motivo que sea, quiero instalar una en particular. Entonces, lo que pueden hacer ahí es, vienen a NPM, la página de NPM tiene todas las versiones de todas las librerías que estén publicadas, todas las dependencias, buscan la dependencia que quieren instalar, pueden ir a la parte acá de versiones, y acá tienen todas las versiones que están publicadas en NPM. Cualquiera de estas la pueden instalar, cualquier otra que no esté en este listado no la van a poder instalar. Es importante que sepan esto porque, por ejemplo, casi todas las dependencias de NPM vienen en un repositorio de Git. Y en el repo de Git van a haber un montón de tags de versiones que se están haciendo, que se han hecho, pero no todas llegaron a producción, digamos, no todas se subieron al registro de NPM. Entonces, capaz intentan instalar una versión que está en Git y cuando hagan npm install en NPM les va a decir, che, yo no puedo encontrar esta versión de la librería. Por favor, ponme una que exista. Entonces, es importante que si quieren buscar versiones, vengan acá en NPM. La última, creo que era la 7. algo. Vamos a hacer por ejemplo, no sé, voy bien atrás. 5.0.0. 0.0. ¿Sí? Ahí estoy haciendo el npm install de esta versión de Slint. Le damos un segundo que termine. Sí. Tomo ahora ya, como dije, como íbamos a hacer esto de instalar la versión vieja, tengo la oportunidad para decirte, justo ahí te tiró un warning de algo que estaba deprecado. Igual te encontró 0 vulnerabilidades, pero suele tirar a veces NPM y es muy vergoso cuando algo está deprecado o cuando tenés vulnerabilidades y te sugiere, como dice acá en el chat, que corramos un audit o un audit fix. Gracias ahí por la clase, Pati. Sí, ahí, a ver si tengo un audit. Creo que acá no tengo ningún audit fix, porque ahí ya están todos auditeados y hay 0 vulnerabilidades. Esta en realidad es un warning de algo está deprecado, pero no es una vulnerabilidad que tiene que ser sí o sí actualizada. Las vulnerabilidades generalmente llegan cuando en las librerías se detectan problemas de seguridad, o sea que son cosas realmente grandes. Entonces ahí es cuando NPM te dice, che, audita. Al audit básicamente lo que va a hacer es recorrerte todas las librerías y encontrar si hay una versión que se haya actualizado por un problema de seguridad, digamos. Entonces, ahí es cuando te pidas en NPM Audit que te va a listar todas esas dependencias y vos ahí si haces el NPM Audit Fix, creo que vos, Pablo, habías comentado, si no me equivoco, habías preguntado, si haces el Audit Fix, ahí te va a actualizar las librerías a las versiones que hayan cubierto esas vulnerabilidades de seguridad. Eso es lo que hace básicamente el audit. Pregunta, es el mismo autor el que la marca como las vulnerabilidades, ¿no? Correcto, sí. Perfecto. Bien, entonces, por ejemplo, acá en el package JSON, que le dije a NPM, quiero la versión 5.0.0. Me agregó igual la B invertida porque teóricamente es lo default. Si yo quisiera que no esté eso, se lo puedo decir también. Si yo, bueno, no voy a poner el package log porque va a ser medio grande. De nada, Polito. Si yo quisiese, por ejemplo, actualizar esta versión, si yo voy a mostrarlo, .log lint. Bien, como ven, el lint acá lo está resolviendo a la 5.0.0. No sé dónde está la versión. También un poquito abajo.
Bien, si yo hago npm install o npmi, que es la abreviación, van a ver que no hizo ninguna actualización, no hizo nada, solo auditó los paquetes y nada más. Ahora, si yo, bueno, ahí tengo que hacer el package del van a ver que no cambió esta librería. Ahora, si yo agarro y digo npm upgrade slim, van a ver lo que pasa. Add 15 packages con 8 contributos, removió 43 paquetes y actualizó 22 y auditó 119. ¿Qué hizo npm? Dijo, yo no puedo hacer el update de la última versión a menos que vos me lo pidas. Entonces, para poder instalar una versión mayor a esta, tenemos que sí o sí a mano decirle a npm, actualizame a la SLint 7.0.0. Generalmente, la mayoría de las librerías o la mayoría de los frameworks ya vienen con un comando internamente donde vos le decís update, y eso te recorre todas las librerías que usa ese framework y te las actualiza a la última versión. De vuelta, entiendan que esto es un cambio completamente sensible, digamos, porque cualquier cambio que hagamos acá puede llegar a romper el código. Entonces, npm necesita asegurarse que ustedes están haciendo lo que realmente quieren. A ver. ¿Me confirman? ¿Estamos de nuevo en vivo? Ahí estamos conectando. ¿Vale? Ahí volvimos. ¿Volvimos? Buenísimo. Bueno, tuvimos una leve caída, pero seguimos de vuelta. Lo que estaba diciendo es, por ejemplo, si yo borraba los node modules, ¿qué va a pasar acá? Los node modules se van a instalar con las versiones que tengamos en el package lock. Si yo borro el package lock, va a generar uno solo de package lock con las versiones que tengamos instaladas en el node module, ¿sí? Siempre estos tres archivos están estrictamente ligados y es importante que los mantengamos siempre constantes y actualizados a las versiones que necesitamos. Con esto más o menos cubrimos todo lo que queríamos incluir acá en la Tech Talk. Si después tienen alguna cosa que quedó pendiente o alguna duda, sugerencia, por favor, tráiganla por privado o por alguno de los canales que tenemos de WeArePSH. Y si no hay ninguna otra duda, podamos cortar la Mati. No, eso es todo, Javo. De vuelta, muchas gracias por la charla sobre esto, porque la verdad son cosas que usamos en el día a día y muchos de nosotros no sabemos muy bien cómo funca por atrás. Así que muchas gracias por la aclaración y eso es todo. Nos vemos en la próxima Tech Talk. Dale, les dejo por Mati el último slide, tema de referencia, si quieren todas las URLs donde el cual fue armada nuestra presentación. La documentación de NPM es bastante completa, así que cualquier cosa puede entrar acá. Y dicho esto, gracias a todos, a todas, y nos veremos el próximo mes para otra Tech Talk de PSH.